como os decía, David Hoyos es doctor en Economía, es profesor de la Universidad del País Vasco, es un especialista en temas que tienen que ver con la economía ambiental, en particular con la economía del transporte. Ha sido colaborador en el tiempo en que nosotros estábamos en el Departamento de Medio Ambiente. Hemos tenido una relación estrecha a través de la Sociedad Pública IOBE. Son conocidos trabajos suyos en relación con los indicadores del transporte, etcétera. Y además, David es colaborador de una persona que también ha resultado referencial en todo lo que tiene que ver la información o el debate del tren de alta velocidad, como es el profesor también de la UPV, Roberto Bermejo, persona que, por cierto, hace un par de años también colaboró con la Fundación Alkartasuna para un tema de movilidad sostenible en las encartaciones. Y bueno, David, la verdad es que yo estoy encantado que estés aquí con nosotros. Yo te conozco, pero probablemente muchos de los que están aquí no. Y bueno, tuya es la palabra. Eskerrik asko gonbidapena eta zuek etortzeagatik bai, ez? Y agradecer también doblemente a Iñaki, porque esta semana que me he puesto muy a tope con este tema, me he dado cuenta que tenía que agradecer primero la invitación y segundo que tiene más que ver también por qué estoy aquí hoy. Porque hace ya 12 años, en 2002, se formó en la universidad una unidad de investigación en economía ambiental financiada por el Departamento de Medio Ambiente, en el que él estaba junto a Sabin Intxaurraga, y esa es la razón también por la que estoy hoy aquí, porque gracias a ellos se financió mi formación, digamos, se financió después incluso mi tesis doctoral, así que realmente tiene mucho que ver con que pueda estar hoy aquí. Y también además porque hoy este tema ha sido muy polémico y también me sirve un poco para salir del armario en el que he tenido que estar, porque realmente discutir estos temas y sacar a la luz estos temas realmente ha sido muy problemático. Creo además que bueno, cuando me ponía a pensar un poco qué quería contaros, me he dado cuenta que en estos 10, 12 años ha cambiado mucho y yo creo que en su momento me empeñaba mucho en discutir que lo que se decía no era verdad, y yo creo que hoy en día el acento no es tanto en ese. Yo creo que ya me parece que no va a ser difícil convenceros de que este no es un buen proyecto, pero me parecía más pedagógico, aprovechando pues la audiencia, que al final sois o tenéis una incidencia política, me parecía muy importante el destacar cómo hemos llegado aquí, por qué se han tomado mal las decisiones, para que en la medida de lo posible no se repitan, y sobre todo también quiero incidir en qué podemos hacer a partir de ahora. Y en eso no solo voy a incidir desde un punto de vista de la economía, que también quiero separar bien el tema, sino también desde un punto de vista ambiental. Porque creo que es muy importante, y en la última parte de la presentación quiero incidir en esto, es muy importante que todas las personas que tengáis influencia a la hora de tomar decisiones a futuro, seamos realmente conscientes de que tenemos una crisis ecológica muy importante. Y ya no es una cuestión como antes, que podíamos tratar los temas ambientales como algo accesorio, como un tema que también tenemos que cuidar. Es un tema que realmente va a condicionar el futuro y que tenemos que tener muy claro que realmente nos va a condicionar todas las políticas que vayamos a hacer. Y para empezar, he buscado, lo que Iñaki me había pedido era tratar de analizar la Y vasca desde esta doble perspectiva, ¿no? Socioeconómica y ambiental. Y he puesto ese subtítulo de ¿podemos evitar un elefante blanco? Ahora mismo os voy a explicar lo que es. Porque quería un poco, me servía para provocar vuestro interés y realmente responder a esta pregunta, ¿no? Un elefante blanco se define como una obra de dudosa utilidad con altos costes de mantenimiento y operación que, con independencia de sus efectos inmediatos en el periodo de construcción, acaba convirtiéndose en una pesada carga para la sociedad. Bien, el problema que quiero plantear no es ya lo costoso de esta infraestructura, sino esta segunda parte que también se nos olvida, que es, aunque obviemos, y luego eso lo podremos valorar y creo que es digno de discutir, dónde está la obra, en qué momento estamos, cuánto nos queda por pagar, ¿y qué vamos a hacer después si comercialmente es como creo que os voy a poder demostrar, es deficitaria? Realmente nos vamos a cargar con un muerto, por eso se les llama elefantes blancos, porque es que luego ya no solo es la obra, luego nos va a costar mucho
llevarla adelante. Y también aquí hay una parte importante en esta definición que es con independencia de sus efectos inmediatos, porque también os voy a enseñar cómo desde el punto de vista de la economía se suele, o desde el gobierno, se suele defender estos proyectos por sus efectos sobre la economía, pero eso no es el criterio para decidir que debería de seguirse, ¿no? Bien, entonces, 3 partes muy claras. O sea, quiero que veamos un poco rápidamente ahora cómo hemos llegado a donde estamos. Luego quiero que veamos cómo se hace o cuál es el análisis económico para este tipo de proyectos y ver dónde podemos encajar la Y vasca en este sentido. Y en la última parte voy a tratar de explicar un poco qué podemos hacer a partir de ahora. La política española de transportes podemos calificarla como la historia de un despilfarro. Un despilfarro porque siempre se ha seguido este mantra en el que la inversión en infraestructuras de transporte era buena para la economía sin más, generaba un montón de efectos beneficiosos, crece la economía, crece el empleo, además podemos hasta proteger el medio ambiente, aunque parezca contradictorio, tiene una rentabilidad social enorme, etc. ¿Cuál ha sido la tragedia de la política española de transportes? Pues la tragedia ha sido que ha habido una serie de incentivos que hacían que la obra pública se convirtiera en realmente un despilfarro. ¿Por qué? Primero porque parece, y hasta esta primera parte la discutiría, que había una creencia popular que la gente realmente ha estado demandando estas infraestructuras y cuanto más mejor. Y además, pues muy al estilo nuevo rico. Cuanto más grande y más tecnológicamente, mejor, ¿vale? A pesar de que ningún otro país del mundo había apostado como ha apostado el Estado español con este tipo de tecnologías. Pero lo que es más preocupante desde el punto de vista político, que había un agente que decidía políticamente qué había que hacer y otro agente el que, quien de alguna manera tiene responsabilidad en la decisión, luego no tiene responsabilidad sobre los costes. Y aquí se produce un efecto muy paradójico que durante mucho tiempo también he estado tratando de que se viera, ¿no? Que esto surgía un proceso en el que los gastos se convertían en beneficios. Y esto era una lógica realmente diabólica, porque un proyecto en el que tú tratabas de discutir, oye, pero es que esto es muy caro, etcétera, por ejemplo, en el caso de la Y vasca con el gobierno vasco, se daba la paradoja que como desde el gobierno vasco era una inversión que venía de fuera, cuanto más costara la obra, mejor, porque cuanto mayor fuera la inversión que hiciera el Estado español, aunque nosotros también, debo decirlo, sostenemos el Estado español vía impuestos, pero cuanto mayor se invirtiera aquí, mejor. Por lo tanto, lo que desde el punto de vista de la economía, que es cuanto menos recursos económicos utilicemos para algo, más nos quedará para otras cosas, se daba la vuelta y era cuanto más caro lo hagamos, más dinero se va a quedar aquí y por lo tanto va a ser mejor. Pero claro, la lógica de conjunto es que esto lo que genera es efectivamente ese despilfarro. Más aún si seguimos esta historia de políticas keynesianas de que lo que nos va a sacar de la crisis es la inversión en obra pública. Por lo tanto, en épocas de crisis ha sido hasta peor esta lógica. ¿A dónde nos ha llevado esto? Pues vías rápidas en el Estado español. Fijaros lo que ha sucedido en la década de los 90 y en el año 2000. Nos hemos construido más autovías que nadie en el mundo. Tenemos la mayor densidad de autovías y autopistas del mundo. En el año 2005, de hecho, España era el mayor consumidor de cemento del mundo. Por lo tanto, nos hemos dotado con más infraestructuras que nadie. Fijaros, con las redes de alta velocidad, quitando China. Claro, cuando China se pone, la verdad es que se adelanta en 2 días, pero quitando China, nadie había construido tanta velocidad como el Estado español, ni siquiera Francia, que era el ejemplo mítico de infraestructuras de alta velocidad ferroviaria, ¿vale? Ha sido el Estado español el que ha decidido tirar por aquí más que nadie. El tráfico se dispara. Se dispara sobre todo el tráfico por carretera, ya sea de mercancías como de viajeros, y relacionado con esto también aumenta mucho el consumo de energía. Incidiré sobre esto al final porque este va a ser también uno de los temas muy importantes desde el punto de vista ambiental y por las implicaciones que va a tener también desde el punto de vista económico. Bien, ¿a dónde hemos llegado con esta situación? Pues a tener más infraestructuras que nadie, ya os he comentado algunos datos, la segunda mundial en alta velocidad después de China, etcétera. Invertimos en infraestructuras más del doble que el resto de los países principales. Claro, ¿a dónde nos ha llevado esto? Pues ojalá nos hubiese llevado a estos escenarios. Sin embargo, el Estado español tiene más parados que nadie, pero esto también está
detrayendo recursos para otras cosas. No invertimos en I+D, no invertimos en educación, no invertimos en salud. Fijaros que con un solo kilómetro de AVE podemos construir 4 escuelas con capacidad para 400 niños. Realmente, la inversión en este tipo de infraestructuras tenemos que ver que es muchísimo dinero, muchísimos recursos económicos que se destinan a este tipo de infraestructuras. Y, lógicamente, no da para todo. ¿Vale? Si invertimos, como tenéis en la gráfica de la izquierda, mucho más que el resto en infraestructuras, lo que no podemos también es en otras cosas ser punteros. Somos punteros en infraestructuras, tenemos más que nadie, a pesar de que se utilicen o no, pero ni en educación, ni en inversión, ni en I+D, etcétera, estamos ahí, ¿no? Y para terminar, ¿qué nos ha llevado a esto? Pues como os decía, yo discutiría la parte de que la gente lo pedía, porque si os fijáis, por ejemplo, aquí tenemos un barómetro del CIS en octubre de 2005, en plena borrachera de infraestructuras, cuando había dinero para todo y no pasaba nada. Fijaros que la gente tampoco identificaba las infraestructuras como una prioridad. Ya en aquella época, si os fijáis, lo que más prioritario se ha considerado siempre ha sido la educación y la salud. Y las infraestructuras aparecían como, bueno, vale. ¿Quién realmente ha potenciado este tipo de infraestructuras? Pues yo diría que ha sido más la clase política y, lógicamente, porque detrás tenía un lobby muy fuerte de empresas constructoras. Fijaros, esta es una foto que a mí me gusta porque simplemente es la presentación de uno de los tantos planes de infraestructuras. Este fue el PEI 2005-2020, en el que veis a la plana mayor del gobierno y detrás a quienes han redactado el documento, que son solo todas las empresas constructoras. Entonces, para mí esto es lo que realmente ha estado más detrás del problema. Yo creo que más que el empuje social ha sido unos intereses muy concretos, políticos y económicos, ¿no? Bien, dicho esto, ahora lo que voy a hacer es trataros de explicaros cómo realmente deberíamos haber tomado este tipo de decisiones y qué se dice o qué podemos decir desde la economía del transporte, ¿no? Bien, el tema del transporte es un tema que desde el punto de vista económico es controvertido. No está claro, o no podemos decir que hay una relación directa en cuanto más invierto en transporte, soy una economía más moderna, más competitiva, más dinámica, etc. Esta gráfica simplemente demuestra distintos países cuya renta per cápita o cuántas toneladas tienen que mover para generar esa renta per cápita. Bien, simplemente esta relación entre transporte y renta, pues veis que hay países con renta baja que mueven poco, hay países con renta alta que también mueven poco, hay países con renta baja que mueven muchísimo. O sea, fijaros solo, por ejemplo, Grecia y España. Con la misma renta, España mueve 4 veces más. ¿Vale? Entonces, simplemente lo que quiero que veáis con esto es que no hay una relación directa en si transporto más, soy una economía más rica. Por lo tanto, la respuesta no es en absoluto directa. Esta relación es controvertida. No podemos asumir directamente, no nos podemos creer a pies juntillas que por el hecho de que invirtamos en transporte se van a dar toda una serie de efectos positivos, porque también va a haber efectos negativos. Y para poder realmente responder a si la relación entre transporte y economía es positiva, y para también clarificar un poco, yo creo, toda esta información económica que os puede llegar, es muy importante distinguir en la deseabilidad social de un proyecto, es decir, cómo decidimos desde el punto de vista del análisis económico si un proyecto se debe llevar a cabo, de cuáles son los efectos indirectos que puede tener esta inversión, ¿vale? Y son dos cosas completamente distintas. Una nos va a servir para decidir si hacemos esto o no, y la otra nos va a servir para analizar si los efectos que va a tener esta obra o esta inversión sobre la economía van a un sector, van a otro, quién se beneficia y quién pierde. Bien. ¿Cuál es el problema económico fundamental? El problema económico fundamental es decidir con unos recursos económicos limitados dónde lo vamos a invertir. ¿Vale? Algo que parece sencillo, como os decía, esto era, yo creo, mucho más fácil de entender hoy que hace 10 años. Hace 10 años, cuando había dinero para todo, como ha mostrado antes Iñaki, tú le preguntabas a la gente qué le parece ir a Donostia en 20 minutos y le parece de puta madre. No hay ningún problema. Cuando tú como economista te rebelabas un poco todavía contra eso y decías, pero tú te das cuenta que esto supone de traer de otro lado. Era difícil de convencer. Hoy en día está clarísimo. Cuando la gente encuentra que en el ambulatorio tal, cuando nosotros en la universidad nos recortan que no tenemos ni lapiceros, cuando vemos que se están empezando a desconchar las cosas,
ver que se está dilapidando un montón de dinero en otra cosa, sí que realmente pone a la gente en pie, como ha pasado, por ejemplo, en Gamonal, que la gente ya se ha cansado y ha dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado. Esto no es lo que nosotros necesitamos y por aquí no vamos a pasar, ¿no? Ha tenido que ser en un momento de crisis, así que, desde mi punto de vista, bienvenida a la crisis y sirve por fin para poner las cosas en su sitio. Bien, ¿qué hacemos entonces para poder decidir si merece la pena desde el punto de vista social y económico invertir en algo? Hacemos un análisis coste-beneficio. ¿Qué hace el análisis coste-beneficio? Y esto también tiene, por supuesto, tiene críticas sobre el tipo de costes y beneficios que incorporamos, sobre todo con el tema ambiental, pero en sí es una herramienta de toma de decisiones en la que vamos a comparar simplemente qué beneficios y qué costes tiene para la sociedad una determinada inversión, ¿vale? Lo que vamos a hacer es comparar durante toda la vida útil de una infraestructura, de una inversión, qué beneficios y qué costes va a tener sobre la sociedad, y esto es muy importante distinguir. Utilizamos un criterio de bienestar social, utilizamos un criterio público, no un criterio privado, ¿vale? Lo que hacemos es maximizar el bienestar social teniendo en cuenta no solo los factores financieros que podría tener en cuenta una inversión privada, sino qué efectos va a tener sobre la sociedad, sobre el medio ambiente, sobre el territorio, etcétera. ¿Qué vamos a decidir o cómo vamos a decidir si un proyecto debe seguir adelante? Pues simplemente si en términos netos la sociedad mejora, el proyecto será socialmente rentable y si no, pues no lo será. Otro de las informaciones que nos puede facilitar un análisis coste-beneficio nos da elementos, y yo creo que esto también es muy importante, nos da elementos de debate. Es decir, una vez que somos capaces de explicitar y de alguna manera detallar qué impactos positivos y qué impactos negativos puede tener algo, eso también nos va a ayudar a discutirlo. Yo puedo decir, mira, he estimado que como impacto positivo o como impacto negativo va a haber estos impactos ambientales. Otra persona puede decir, oye, pero es que esto me parece que lo has hecho bien, mal, regular, podrías haber incluido esto otro, etcétera. Pero ya empezamos a meter elementos de debate y no se queda todo en un conjunto que es, a mí me parece bueno, a mí me parece malo. ¿Qué hemos visto cuando analizamos análisis coste-beneficio de infraestructuras en España? A ver, os quiero decir también, el análisis coste-beneficio es una herramienta económica básica que ni siquiera es que sea radicalmente de izquierdas ni nada, es lo más básico que hay, ¿vale? En general, lo que ha pasado es que se han hecho más a posteriori para justificar una decisión que realmente para tomar decisiones. Es decir, todas las decisiones de infraestructuras de transporte se han tomado sin tener en cuenta este tipo de herramientas y se han hecho después para justificar la decisión que ya venía tomada. Es decir, vamos a hacer la Y y después voy a ver si encargo a alguien, que seguro que hay algún economista en la universidad que está dispuesto a firmar un estudio que lo diga. O no, ni siquiera se ha hecho eso y tampoco pasaba nada. Podemos incluso encontrar deficiencias en los estudios de análisis coste-beneficio y esto también es habitual. Y de hecho hace poco me pidieron desde Berría, a cuenta de la desviación de costes del Canal de la Mancha, a ver cuál era mi opinión sobre este tema. Las desviaciones de costes en los proyectos, y sobre todo en los grandes proyectos, son habituales y en sí no me parece mal. Es decir, yo entiendo que hacen estimaciones para saber lo que va a costar y luego de repente pinchan agua o tal, y bueno, yo entiendo que esas cosas suceden. Pero para mí el problema no está en el sobrecoste o en las desviaciones de costes, el problema está en que la decisión está bien tomada o no. Entonces, entrar después a discutir si hay desviación de costes o no, no me parece realmente lo importante, sino para mí lo importante es si esa decisión se debería haber tomado o no. El problema de las grandes infraestructuras no es solo un problema del Estado español. Realmente es un problema que se da a nivel mundial, donde este tipo de grandes proyectos, donde se invierte un montón de dinero, se ha encontrado habitualmente con todos estos problemas. ¿Por qué? Porque había un promotor que quería sacar adelante la obra, entonces para poder hacerlo ha minimizado costes y ha tratado de poner unos beneficios mucho mayores de los que eran, y luego la realidad ha sido siempre muy distinta. ¿Y qué nos hemos encontrado? Que los costes son mayores de lo que esperábamos, que la demanda es mucho menor, y esto es muy importante, porque lo que justificaba inicialmente la obra, luego nos encontramos con que no es así. Cuando nos dicen que la Supersur va a llevar un montón de coches, y luego resulta, o los túneles de Archanda, yo con los túneles de Archanda he discutido mucho,
y lo importante que era el análisis de demanda previo. ¿Qué hacemos ahora cuando van menos de la mitad de lo que decíais que iban a venir? Bueno, ya lo rescata la Diputación y no pasa nada. Bueno, ni siquiera tenemos en cuenta costes ambientales, ni agotamiento de recursos naturales, hay alguna serie de tecnicidades, etcétera. Bueno, a pesar de las deficiencias, ni siquiera esto ha servido para tomar decisiones. Lo que sí que ha pasado es, bueno, como hay una serie de efectos indirectos que son más difíciles de identificar, esto sí que es más manipulable. Y por aquí sí que tenemos cancha para poder vender proyectos cuya rentabilidad, por lo menos, o rentabilidad social es cuanto menos dudosa. Y entonces sí que podemos hablar de que tiene efectos en mercado inmobiliario, en otros mercados, que va a crear empleo, este es un clásico, que va a tener un efecto multiplicador sobre la economía o que va a tener una serie de efectos regionales, etc. Pero recordad lo que os decía antes, estos son efectos indirectos que nada tienen que ver con la justificación de acometer o no una obra. Bien, ¿qué nos dice la evidencia empírica sobre este tipo de efectos? Bueno, pues fijaros, los ingleses, que en esto nos llevan muchísima ventaja, ya en el año 99 encontraban con que los proyectos acabados no ofrecían pruebas convincentes de tamaño, naturaleza o orientación de los impactos económicos locales. Ya decían que cualquier contribución al crecimiento económico debido a la mejora del transporte, en todo caso, cuanto mejor, era modesta. Unos años más tarde, el informe Eddington, en diciembre de 2006, confirmaba esto y recomendaba al gobierno centrarse más en inversiones que mejoraran la productividad de las redes de transporte existentes. En Holanda, algo parecido. Es decir, de alguna manera nos encontramos con que desde la economía del transporte se ha incidido mucho más en mejorar la eficiencia del sistema que en continuamente abordar nuevas y más infraestructuras. Y esto también es muy importante porque si realizamos una relación entre economía y transporte, el transporte es un sector muy concreto y muy especial para la economía, porque es el encargado de poner en contacto agentes económicos. Y curiosamente, lo importante del transporte no es que sea más, sino que sea eficiente, que ayude a que la economía, al final es un poco como el flujo sanguíneo. Lo que se trata es de que fluya bien, no de que sea mucho mayor. Y además es que cuanto mayor es la escala, en el fondo, perjudica en el sentido de que es mucho más difícil de gestionar. Bueno, pues esto es algo que, como decía, los ingleses lo han tenido claro, por eso tenemos este tipo de recomendaciones, ¿no? Romper el crecimiento continuado del transporte sería hasta beneficioso para la economía. Y otra cosa muy importante que rescataremos después con el tema de la Y vasca, que invertir en transporte de mercancías, en las mercancías, más que en el de pasajeros, es lo que realmente ayuda a que mejore la competitividad de la economía. ¿Qué podemos decir respecto a la alta velocidad ferroviaria, entonces? Antes de entrar en la Y vasca, quería simplemente dar unas pinceladas porque la Y vasca de alguna manera viene de la política europea y de la política española de transporte. Desde el punto de vista europeo, la política de transportes ha buscado la cohesión de la Unión Europea y la creación de redes de infraestructuras que mejoraran eso, por esto la idea de los corredores transeuropeos, etcétera. No ha sido tan radical lo que se refiere al transporte ferroviario y esto también hay que tener en cuenta. Cuando la Unión Europea habla de alta velocidad ferroviaria no se refiere tanto como en España, que estamos hablando de velocidades por encima de los 300 km/h, sino que desde el punto de vista de la Unión Europea cualquier modernización por encima de los 200 km/h ya es alta velocidad ferroviaria. Tampoco le dan tanta importancia a la velocidad como al hecho de que se modernice, etcétera, ¿no? Y además la Unión Europea, una de las cosas que marca también a partir de 2007 es la importancia de las mercancías. Y esto contradice mucho, como veremos ahora, la política española, que precisamente crea la red de infraestructuras de alta velocidad ferroviaria como transporte exclusivamente de pasajeros. Bueno, esta política europea tiene algunas críticas, pero bueno, tampoco me parece relevante ahora mismo. ¿Qué pasó en el Estado español? Bueno, así como si vemos qué ha justificado los proyectos de alta velocidad ferroviaria en otros países del mundo, han sido más criterios técnicos, vamos a solucionar problemas de congestión en determinadas zonas donde realmente estamos conectando ciudades con muchísima población y donde hay un flujo de intercambio realmente muy importante en una serie de distancias. En España ha sido completamente diferente. En España ha sido una decisión netamente política. Aznar
decide que todas las capitales de provincias se van a conectar en alta velocidad con Madrid en un modelo radial, en un modelo muy imperial, y ese es el único criterio que sirve para justificar todo este proyecto, todo este gran proyecto de conexiones de alta velocidad ferroviaria en el Estado, ¿vale? Entonces, como veis, el hecho de que políticamente pongas sobre la mesa este tipo de inversiones nada tiene que ver con el coste que tienen las inversiones o la utilidad que van a tener, ¿vale? Y luego por eso nos vamos a encontrar con un montón de conexiones en alta velocidad que realmente desde el punto de vista económico no tenían ningún sentido. Posteriormente, además de esta idea de conectar las capitales, se habla de apoyar al crecimiento económico, absorber tráfico, etcétera, combatir el tema del cambio climático. Pero claro, si eso fuera cierto, tampoco se había justificado entonces seguir haciendo más carreteras, etcétera, ¿no? Pero vamos, en realidad lo que encontramos es que la motivación única en España ha sido que se ha tratado de un producto político alejado completamente de cualquier tecnicismo. Bien, ¿dónde nos ha llevado esto? Pues fijaros, que lo que ha hecho el tren de alta velocidad, si vemos la evolución de los pasajeros entre el año 40 y 2010, es que más o menos ha mantenido la misma tónica que tenía, pero lo único que ha hecho ha sido desplazar los viajeros que antes iban en tren convencional, ahora van en alta velocidad. O sea, básicamente ha hecho un trasvase interno, pero realmente no ha conseguido lo que podía ser un objetivo lícito del tren del ferrocarril, que es trasvasar usuarios de la carretera al ferrocarril. Y fijaros, lo que ha hecho ha sido comer al tren convencional, y por eso también hay muchas críticas de cómo la alta velocidad ferroviaria realmente se está cargando el tren convencional, porque lo que hay aquí detrás, que es un tren que por sus características está destinado a viajes de negocios, a gente con poder adquisitivo alto. La gente que usaba el tren convencional se encuentra con que o le cortan el servicio o le obligan a utilizar uno mucho más caro. ¿Y qué ha sucedido? Que ese espacio lo han cogido, en todo caso, ejecutivos en viajes de negocio, y la gente que usaba el tren ahora está cogiendo el autobús. Y fijaros, encima la cuota del tráfico de mercancía, de tráfico de pasajeros por ferrocarril ha seguido cayendo desde el 97 hasta hoy. O sea, toda esta inversión en infraestructuras de alta velocidad ferroviaria ni siquiera han conseguido que la cuota del ferrocarril aumente. Bueno, si atendemos a los análisis coste-beneficio que os decía, evidentemente ninguno ofrece resultados positivos. Todos los análisis coste-beneficio que se han hecho, y que además os aseguro que son súper difíciles de conseguir porque están bajo llave, y han sido en todo caso ejercicios académicos que han intentado pues sacar un poco si era rentable o no hacer determinadas cosas. Nunca ha sido rentable ninguno de ellos, y nos encontramos con que ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista social es rentable ninguna línea de alta velocidad en España, que la tasa de retorno de la inversión es mínima y que tiene una relación coste-beneficio negativa. O sea, realmente la sociedad en su conjunto pierde más de lo que gana con este tipo de infraestructuras. De hecho, no hay ningún análisis económico que se haya realizado seriamente que dé resultados positivos. Y estaría encantado, además, y llevo muchos años buscando un solo economista de transporte que haya dicho que la inversión en alta velocidad ferroviaria es rentable. De hecho, así a grandes rasgos, lo que se viene a decir, para que entendáis un poco cuál es el sentido de la alta velocidad ferroviaria, en la conexión de núcleos con mucha población que generan un montón de viajes, ¿vale? Así como regla general, tanto por numerosos expertos como la Comisión Europea, se habla de alrededor de 10 millones de viajeros durante su primer año de funcionamiento. Es muy importante entender que, dado lo costoso de la infraestructura, la única variable que realmente va a incidir sobre si es rentable o no es cuántos pasajeros tiene. Y en este sentido, fijaros cómo lo que se ha hecho aquí no tiene nada que ver con lo que se ha hecho en otras partes del mundo. Fijaros la demanda en tren de alta velocidad en las líneas japonesas o las francesas o alemanas comparado con las del Estado español. Con esos niveles de demanda es muy difícil conseguir que este tipo de infraestructura sea rentable. Pero también, y ahí es donde me gusta meter el dedo un poco en el ojo a la clase política, es que la decisión es irreversible, ¿vale? Y aquí es donde entra la idea del elefante blanco. Una vez de que nos hemos gastado un montón de recursos, de que hemos dilapidado realmente una fortuna en esto, es muy doloroso abandonarlo, pero muy costoso mantenerlo. Y ahí se genera realmente donde yo creo que hay un problema muy grande, que es, yo en muchos proyectos no sé realmente cómo se puede salir
o qué es lo que se puede hacer. Fijaros lo que decían Albalate y Bell, que son dos economistas del transporte, en un artículo publicado en la revista Economía Pública. España escogió la combinación más costosa, la menos productiva y la que genera menos arrastre para la economía. Y luego lo que os decía, o analizamos muy bien lo que invertimos para asegurarnos que lo que invertimos está bien invertido, o si no, las consecuencias las vamos a pagar después, porque, lo que os decía, o se abandona o vamos a tener que mantener infraestructuras muy caras. O, si los usuarios no pagan lo que cuesta llevarles, lo tenemos que pagar entre todos vía impuestos, el que ese tipo de infraestructuras o de modos de transporte sigan en funcionamiento, ¿vale? Entonces aquí también se da otra segunda lógica muy peligrosa, que es, cuidado, porque una vez que lo hemos puesto en marcha, si el transporte es muy caro, una de dos, o repercutimos al que lo usa que lo pague, como mínimo, o si decidimos con dinero público subvencionarlo, lo que estamos haciendo es, encima, que sea el contribuyente el que pague estos viajes de negocios porque no hay usuarios realmente que lo cojan. Para que veamos qué ha pasado con el tren, con la Y vasca, he marcado 3 momentos porque creo que es muy importante. Ha sido muy duro también criticar el proyecto porque el proyecto, yo en un artículo que tampoco pude firmar, pero da igual, hablaba del proyecto Camaleón, porque lo que ha sucedido a lo largo del tiempo es que el proyecto ha ido cambiando en función de por dónde venían las críticas. Hay que recordar, aunque duela, que el proyecto nace como una red de alta velocidad ferroviaria exclusiva de pasajeros. Y en aquella época, cuando se defendía el proyecto, se defendía como tal, ¿vale? Y como tal era, por supuesto, súper rentable y genial y había que hacerlo sí o sí. Cuando, a partir de 2005, entra el gobierno del PSOE y crea este nuevo plan de infraestructuras, el PEI 2005-2020, dan una vuelta a este tema, se dan cuenta que es un despropósito el tener estas infraestructuras solo para viajeros y hablan de la red mixta. Coincide con, por ejemplo, en el año 2004 hicimos el análisis de rentabilidad con Roberto, en el que se hablaba ya de cómo es posible que estemos hablando solo de pasajeros cuando lo importante son las mercancías. Bueno, pues entonces el proyecto en ese momento cambia de color y a partir de entonces es mixto y además a partir de entonces lo importante ya no son los pasajeros sino las mercancías, ¿vale? Y si veis ahora la justificación, cada vez más se habla de las mercancías. Lo malo, y gracias al trabajo de Kai que he estado leyendo esta semana, lo malo es que cuando entramos en las mercancías me ha gustado que os ha costado muchísimo encontrar información sobre qué mercancías y lo que nos encontramos es que esas mercancías no son las que realmente necesitamos transportar. Bien. Y en esta tercera parte, que tenemos un nuevo plan que ha hecho el PP 2012-2014, es donde voy a tratar de enfocar qué podemos hacer nosotros ahora con esto. Sobre el transporte de pasajeros, poco hay que decir sobre la escasa demanda que tiene la Y vasca respecto al transporte entre las 3 capitales, ¿no? Fijaros, simplemente con esta tabla recogida del estudio de movilidad de la CAP en 2007, pero bueno, todos los años, bueno, no sé si lo hacen todos los años, pero bueno, siempre hay información de este tipo y lo ha enseñado Iñaki mejor en ese mapa, nos encontramos con que lo que es la movilidad dentro de la CAP, el 98% se produce intracomarcalmente, ni siquiera ni intraprovincial, es dentro de la comarca. Entonces, lo gordo de la movilidad de pasajeros en la Comunidad Autónoma Vasca se produce a nivel mucho más corto. Por lo tanto, todos los argumentos que usó en su momento el gobierno vasco para decir que esta infraestructura solucionaba los problemas del transporte de la CAP no tiene nada que ver con eso. La comunicación entre las 3 capitales supone menos del 2%, mucho menos ya la necesidad de irse a París o de irse a Madrid. Realmente no son los problemas fundamentales de movilidad. De hecho, bueno, en su momento hicimos una pequeña estimación que básicamente lo que viene a decir es que porque tengas el TAP o no, realmente el panorama de cómo nos movemos no va a cambiar. Y también los datos de España ya lo demuestran. No ha habido un trasvase de la carretera al ferrocarril. De hecho, el ferrocarril ha seguido perdiendo cuota. Y probablemente sucediera lo mismo si seguimos igual, porque lo que estamos viendo es que todo lo que se invierte en la Y vasca no se invierte en Euskotren. Entonces, tampoco sería de extrañar que pierdas usuarios y que al final el efecto neto sea que hay menos usuarios en el tren de lo que había antes. Pero, y otra vez, muy importante las previsiones de demanda para evitar errores, como que Euskotren paga 26 millones de euros en 2006 por 8 locomotoras que no se utilizan. Claro, aquí estamos hablando de unas sobreestimaciones de demanda que nos llevan a este tipo de decisiones que luego, que claro, 26 millones de euros en material de trenes que están ahí
estaban ahí parados, ¿no? O fijaros lo que ha pasado con otras redes, ¿no? Se inaugura el AVE Madrid-Cuenca-Albacete y 6 meses después se tiene que cerrar porque no hay usuarios. Estamos hablando de conexiones de alta velocidad que tenían 9 viajeros al día. O sea, fijaros la cantidad de recursos que se dilapidan con este tipo de decisiones tan mal tomadas, ¿no? Claro, la otra parte de la demanda es lo que os decía antes, el precio. Muy importante para saber cuánta gente va a utilizar algo es cuánto va a costar. Aquí tenéis unas estimaciones que simplemente si cogemos la tarificación habitual de Renfe, pues podemos saber que la conexión entre las capitales estaría en torno a los 20 euros. Claro, pretender llenar trenes o que esto sea un transporte masivo entre capitales a estos precios es complicado. También lo que no os he dicho, que podíamos ver en la gráfica del estudio de demanda, es no solo que la mayoría de los movimientos se producen intracomarcales, sino que si podemos, y además es que hay datos, si entramos en quién se mueve entre las capitales vascas, que se supone que sería el público objetivo de la Y vasca, fundamentalmente se mueven trabajadores del ACUA y estudiantes de la UPV. ¿Quién de ellos iba a utilizar habitualmente el tren de alta velocidad? ¿No? Ese es realmente el público al que esto. O sea, realmente no hay viajes de negocios entre las capitales. Luego, si vamos un poco más al fondo, además, sobre qué demanda, es muy discutible que realmente se vaya a utilizar. En su momento también era difícil convencer esto. Hoy en día ya todo el mundo reconoce que el tren de alta velocidad, por sus propias características, es un modo de transporte dirigido a rentas altas, sobre todo a los viajes de negocios, y eso, señores, tiene un efecto regresivo sobre la renta. Favorece a los de renta alta en perjuicio de los de renta baja. Y eso es indiscutible. Pero fijaros además, y aquí vuelvo a lo del elefante blanco. El problema no es solo que cuesta muchísimo dinero construirlo. El problema es que funcionando, los usuarios no pagan lo que cuesta llevarles. Y si no pagan lo que cuesta llevarles, estamos subvencionando nosotros, el resto, los que no lo usamos, los viajes de los que sí lo utilizan. Vale, fijaros, en el precio de billete entre Madrid y Barcelona, la administración está cubriendo el 66% y el usuario solo el 33%. Aquí tengo que decir que creo, y esto lo he intentado comprobar ayer, pero no, creo que aquí estamos hablando de los costes totales, no de los variables. ¿Vale? Porque, es decir, estamos incluyendo todo el tema de la obra. Pero en todo caso, sí que puedo decir que no se están cubriendo los costes variables. No sé si no se está cubriendo el 20 o el 30 o el 10, me da igual, pero ni siquiera estamos cubriendo los costes variables. Hay que tener cuidado con que los políticos, una vez que han metido la pata hasta el fondo, van a intentar suavizar el error y van a intentar buscar promocionarlo como sea, por ejemplo, bajando el precio. Y fijaros que por fin Renfe dio beneficios, pero ni ha cubierto los gastos de construcción ni mantenimiento de las infraestructuras, pero es que, claro, luego viene Bruselas y te dice, oiga, vamos a ver, si nos creemos el sistema y nos creemos que el capitalismo funciona, que la competencia, etcétera, tú no puedes financiar a un transporte, no puedes financiar al tren de alta velocidad porque hay otros operadores, los aviones o los autobuses, que están compitiendo en un mercado. Entonces, ¿por qué vas desde el dinero público a decir yo voy a financiar al tren y no al avión o a la carretera? Deja que el mercado funcione y que cada cual, en función de sus costes, la demanda atenderá a uno u otro. Entonces, cuidadito, porque coge Bruselas y dice, usted no puede, esas ayudas al AVE son ilegales. Entonces, volvemos a tener un problema muy gordo. Ahora están buscando otras maneras de poder financiar el déficit de otra manera, pero sigue siendo un problema que está ahí latente. Y si vemos que la evaluación social no ofrece los resultados que queremos, siempre podemos atender a los efectos indirectos. Y aquí está el estudio, por ejemplo, que hemos comentado antes, ¿no? El análisis económico que ha hecho el gobierno vasco, se centra en todo lo que no hay que centrarse para decidir la obra. Es decir, ahora podemos discutir qué impacto va a tener sobre la economía la obra, si va a incidir sobre el turismo o no, si va a tener efectos sobre el desarrollo regional, etcétera, lo cual es también discutible, pero bueno, ni siquiera voy a entrar ahí. Y si nada de esto funciona, basta con que digamos que el proyecto es estratégico y ya no hay que demostrar nada. Yo digo que este proyecto es estratégico y ya da igual lo que cueste y ya da igual que luego tengamos que hacer unas cosas u otras. Bueno, si nos lo tomamos en serio y analizamos realmente qué nos dice la evidencia empírica, lo que nos dice es que estos efectos indirectos, como os decía antes, son pocos. Algunos son discutibles y eso, por ejemplo, el informe de CAI me parecía interesante lo del turismo, ¿no?
el estudio del gobierno vasco estima unos impactos positivos sobre el turismo, pero se olvida, curiosamente, que, claro, cuando tú conectas dos polos, la conexión de transporte entre dos sitios funciona en el doble sentido. Tú vas allí y ellos vienen aquí. Decir que va a tener impacto positivo sobre el turismo obvia que también es posible que turistas que antes gastaban igual, iban a un agroturismo en Guipúzcoa, ahora les sale muy barato ir a Tarragona de vacaciones. Entonces el efecto neto puede que sea hasta negativo. Cuidadito con esto. También es importante las características propias del tren de alta velocidad. Pocas paradas. Esas pocas paradas hacen que sea muy poco flexible a la hora de conectar y cómo son unos nodos muy concretos los que se benefician las capitales y perjudica a las zonas intermedias. Eso es así. Pretender que tiene efectos positivos sobre el medio ambiente, bueno, esto yo no sé si merece la pena siquiera discutirlo, pero fijaros, en su momento me acuerdo con Roberto Bermejo he discutido mucho esta idea de que el tren era mejor que el avión, etc. En algunos casos hasta ya lo pongo en duda, porque fijaros que el impacto ambiental que tiene conectar Madrid y Barcelona en tren, estamos hablando de una sección de no cuántos hay, 800 kilómetros o 1000 kilómetros de efecto directo sobre el territorio, y un aeropuerto son 2 manchas. Entonces, realmente hay que tomarse en serio, y yo haría un ejercicio honesto de impactos ambientales de en 100 años cuál es peor. De hecho, fijaros, o sea, el tren puede ser peor para el cambio climático que el avión, etcétera. O sea, estas cosas hay que tenerlas en consideración. Cuando el gobierno vasco dijo, y esto era también flagrante, que el tren iba a reducir las emisiones de CO2, se olvidó decir una cosa. El tren hay que construirlo. Y construir emite muchísimo CO2. Yo hice un ejercicio muy simple y dije, mira, simplemente si vamos a invertir 6.000 millones de euros en hacer esto, las emisiones van a ser alrededor de 2.500 millones de toneladas, ¿vale? Entonces, si son verdad los ahorros de CO2 que dices tú que va a tener, no las voy a poner en discusión, pero vas a emitir un montón para poder ahorrarlas, por lo tanto, hasta dentro de 100 años no va a ser netamente positivo en términos de CO2. Los suecos, que nos sacan mucho en esto, en su momento tienen un comité de expertos en estudios ambientales, que ya me gustaría a mí, que simplemente da consejos, o sea, es una especie como de tribunal de cuentas ambiental, y dijo, miren ustedes, pueden vender el proyecto a alta velocidad como quieran. Lo que no pueden es decir que es un proyecto que tiene efectos ambientales positivos, porque no es verdad. Simplemente, o sea, pueden utilizar una serie de argumentos para sacarlo adelante, pero este no debería de ser uno de ellos. Bien, ¿qué pasa cuando empezamos a hablar de que ya no es solo de pasajeros, sino que es, y ahora entro en la segunda fase del tren de alta velocidad, es una red mixta? Bueno, en principio es positivo, porque tenemos más elementos para aumentar la rentabilidad. Pero claro, la viabilidad técnica de, sobre la misma vía, llevar pasajeros en alta velocidad, porque todavía no hemos pasado, seguimos siendo una red de alta velocidad, ahora mixta. La viabilidad técnica de llevar mercancías y pasajeros sobre una red de alta velocidad es discutible técnicamente, pero es que económicamente también es muy costoso. Hay que tener en cuenta que las necesidades en términos de velocidades y de peso de los ejes y demás, de un modo y otro, son muy diferentes. La iniciativa que se llevó a cabo en Alemania fue un fracaso en este sentido, y yo creo que me quedaría con lo que venía en el informe de CAI, que yo estoy de acuerdo en que por ahora lo único que podemos decir es que esta posibilidad mixta es experimental. Y en todo caso, estamos hablando de paquetería. Y yo me quedaría con esto, porque a mí lo que me interesa es, primero, lo que está justificando ahora mismo el proyecto es cuanto menos dudoso, y segundo, no atiende realmente a las necesidades de transporte que tiene, o los intercambios de transporte que tiene la Comunidad Autónoma Vasca. En la Comunidad Autónoma Vasca, el transporte de paquetería representa el 2% del transporte, ¿vale? ¿Qué dice la Unión Europea? La Unión Europea trata de priorizar los corredores ferroviarios, hablan de introducir el tercer raíl, pero bueno, todo esto, por ahora, estamos en una fase en la que se está hablando de esto, pero realmente no tenemos todavía ninguna constancia de cómo se va a hacer, porque se habla del tercer carril, pero todavía no tenemos construido nada. Y ahora vamos a entrar en dónde estamos respecto a qué conexiones vamos a tener y cómo podemos llevar realmente mercancías, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí que podemos avanzar? Yo creo que esto probablemente hasta ellos
desde Renfe lo ven claro. Y en algún documento del gobierno vasco también aparece. En realidad la Y vasca no creo que realmente se plantee la parte de las mercancías más que por el hecho de que de que libere la red antigua para llevar mercancías. O sea, lo que se va a consagrar muy probablemente es una red doble, una para pasajeros en la red nueva y que la de la red antigua se dedique exclusivamente a mercancías. Pero claro, ahí hay que tener en cuenta que la de mercancías, como vamos a ver ahora, también tenía sus propios planes de expansión, tanto la de Renfe como la de Euskotren. Y es que las mercancías por ferrocarril no hay ningún problema si se quiere transportar más. O dicho de otro modo, si no se transportan más mercancías por ferrocarril, hoy en día es porque no se quiere, no porque no haya espacio. Entonces, podemos hacer 7 Y que tengan capacidad para transportar lo que sea, pero es como lo de los pasajeros de antes. Si no hay mercancías que llevar, es poco, o sea, no tiene ningún sentido. Y hay que tener en cuenta que las mercancías son distintas de los pasajeros. Las mercancías no tienen prisa. El proceso productivo quiere que sea muy barato transportar esas mercancías y sobre todo que sea fiable, pero no que sea rápido. Tú quieres, en todo caso, para maximizar tu proceso productivo, que estén en tu fábrica cuando tú quieres que estén. Que viaje durante 15 días o en 10 minutos, da igual. Es más, y lo que sí que quiero es que sea muy barato, no muy rápido. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Bien, y me ha parecido también muy interesante la idea de que realmente, si ahora analizamos el proyecto de Y vasca desde la Comunidad Autónoma Vasca, no es un problema el tema de las mercancías, porque pueden coger un camión y dejarlo en Francia si quieren ir para Europa, o dejarlo en Miranda si quieren ir para el resto de España. Es más, y también eso me parece hasta digno de estudiar. A la industria igual hasta le perjudica, porque parece ser que mucho de la industria pesada vasca tiene un mercado propio en la meseta, y a ver si va a ser que nos conectamos con unas redes de transporte cojonudas y nos inundan franceses y alemanes. Y no lo digo esto, lo digo realmente como nacionalismo económico. Es decir, si realmente nos interesa la economía vasca, cuidadito, a ver si nos va a salir también el tiro mal. Por lo tanto, en definitiva, sea de pasajeros o sea mixta, yo me atrevo a afirmar que los economistas lo tienen claro. La alta velocidad ferroviaria española es una ruina. Y lo que me preocupa de esto realmente es el futuro al que nos aboca todos estos proyectos. Estamos hablando que el PEI planificaba una inversión de 250.000 millones de euros, de los que la gran mayoría iban a este despropósito de red. Bueno, ya habéis visto que la crisis lo primero que ha hecho ha sido dejar todo patas arriba. Ahora no está claro qué proyectos se terminan o qué no. Vamos a entrar en una pelea en la que, en función de los intereses de con quién gobierno, en qué región, tal, pues voy a acelerar más. Parece que me interesa ahora mismo más Galicia que otras zonas. Bueno, pues evidentemente ya entramos en otro tema, ¿no? Pero bueno, ¿qué me interesa resaltar? Que toda la literatura muestra consistentemente que la alta velocidad a pasajeros no es rentable y la capacidad de esta red mixta es muy discutible. Y lo peor de todo, y aquí es donde sí que os pido realmente que los que tengamos responsabilidad política a la hora de tomar decisiones, por favor, que tomen la decisión que quieran, pero que estén bien informados, porque todo esto ya lo sabíamos. Esto se había publicado, está en los estudios, desde 2004. El informe de Roberto con la Y vasca, el libro de las razones del no, está documentado el por qué no. No es algo que haya salido después. O sea, está bien que ahora se empiecen a escuchar este tipo de cosas, pero ya estaban ahí. Yo creo que es responsabilidad. Es obligatorio que el que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones esté bien informado. Bueno, ¿qué futuro nos espera? Y aquí también creo que es muy importante. Vamos en dirección contraria. Esta política de transportes va en dirección contraria de lo que va a ser el futuro. Una de las cosas que quiero que os quede claras, desde mi punto de vista, la alta velocidad ferroviaria tal cual en España es una ruina, pero además creo que nos lleva en la dirección contraria a donde nos debía llevar. Para mí es el equivalente al Concorde en su momento. Esto se va a caer por su propio peso, ¿vale? Pero es que encima dilapidamos un montón de recursos en ello. Y entonces creo que desde el punto de vista del análisis ambiental es muy importante tener en cuenta la crisis ecológica en la que estamos, ¿vale? Y creo que esto es hora también de que los políticos realmente lo toméis como algo que va a condicionar el resto. La crisis ecológica que tenemos es gordísima. Y no es ya una cuestión de maquillaje, es realmente un problema que va a condicionar a la economía. Y ahora os lo voy a intentar explicar
en dos transparencias. La crisis económica actual, ante todo, es una crisis ecológica de escasez de recursos. Ya os voy a enseñar un par de diapositivas. Y esto es muy importante porque hay que entender que todo el funcionamiento social y el funcionamiento económico dependen de la base ecológica, dependen de unos recursos que hasta ahora hemos tomado del planeta de manera fácil, barata y creyendo que eran infinitos. Pero nos estamos encontrando con que esta idea de que podíamos hacer lo que quisiéramos tiene sus límites y tiene unos límites físicos muy concretos. Por eso, cualquier forma de salir de esta crisis tiene que tener en cuenta dos cosas: la justicia social, pero también, o antes de ello, el estado del medio ambiente. Tenemos que tener en cuenta que el medio ambiente nos va a imponer una serie de limitaciones y luego, eso sí, dentro de eso, lo que hagamos, vamos a tener que tener en cuenta que, evidentemente, el reparto de la riqueza que se pueda generar sea equitativo. Pero es importante, yo creo, entender la jerarquía. Primero, hay que entender qué limitaciones nos va a poner el medio ambiente. Fijaros, el informe de riesgos globales de 2014 del World Economic Forum, que es un foro de grandes empresas, fijaros en la esquina, bueno, no se ve ni leches, pero en la esquina superior derecha están los problemas o los riesgos globales con mayor probabilidad y con mayor impacto. ¿Vale? Bueno, pues entre ellos está el impacto del cambio climático, el impacto de los problemas de escasez de recursos, etc. ¿Vale? Eso es lo que las grandes empresas, ni los ecologistas ni nada, lo que las grandes empresas están viendo en el futuro, o en un futuro cercano, de dónde nos están viniendo ahora mismo los riesgos para la economía. ¿Vale? Y fijaros en la gráfica de la derecha cómo todo está interconectado. Esos riesgos de orden ambiental acaban impactando a nivel fiscal, a nivel de la economía, etc. Solo uno de ellos, probablemente el que más impacta a nivel económico, el petróleo. El petróleo, como veis en esta gráfica publicada en Nature en 2012, si lo miramos en precios constantes, está a los niveles de la crisis de los años 70. ¿Vale? Estamos en precios del petróleo en sus máximos históricos. Debo deciros que precisamente es muy importante analizar desde el punto de vista ambiental el petróleo, porque el petróleo ha sido el que nos ha permitido la mayor expansión que ha conocido el sistema capitalista en la historia. El problema es que estos niveles de precios dificultan mucho el crecimiento económico, ¿vale? Es decir, el que la economía siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora depende de que esto no se mantenga en el tiempo. Depende de que esto sea transitorio como pasó en los 70, ¿vale? Pero mucho me temo que esto de transitorio no tiene nada. Fijaros, desde el año 2005 la producción de crudo es inelástica. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez de que escasea, el precio se dispara y no hay manera de controlarlo. La pregunta es, y claro, aquí los mensajes que nos llegan desde el mundo, digamos, político y tal, es que esto es un problema de especulación. Que aprovechamos que si el conflicto en Siria, que si tal, y hay gente que está haciendo dinero con el hecho de que escasee el petróleo. Bueno, pues mucho me temo que es algo mucho más importante que eso. Es un problema geológico, es un problema de escasez. El problema es que en el año, y eso está pendiente de ver, dónde se alcanza el techo de extracciones, hay un momento, a partir de entre 2008 y 2010, en el que, señores, la producción de petróleo llega a un punto en el que no puede producir más, llega a ese punto en el que se habla del techo, en el que a partir de entonces solo puede descender la oferta, el petróleo disponible. ¿Vale? Pero esto no es algo que digan los geólogos. Fijaros, la Agencia Internacional de la Energía admite en 2012 que el crudo empieza a escasear. Fijaros, estas son las predicciones de la Agencia Internacional de la Energía a 2020. Una economía que pretende crecer como lo estaba haciendo hasta ahora y en el que además hay que tener en cuenta el impacto que están teniendo las economías emergentes en el petróleo, fijaros el futuro que nos espera de caída constante en la oferta. Bueno, pues fijaros, esto la Agencia Internacional de la Energía lo ha venido reconociendo en los últimos informes hasta el punto de que le costó reconocer el techo, pero ahora ya está entrando en que realmente lo ha reconocido y que el único mensaje que puede decir es cuidadito porque esto empieza a ser un problema serio. ¿Qué pasa desde el año 99?
¿Por qué no dejan de subir los precios? No es algo coyuntural, es un problema estructural. Escasea el petróleo. ¿Y qué sucede? Que tenemos escasez de oferta, tenemos aumento de la demanda y también, evidentemente, esto genera un mercado especulativo importante, pero no es la especulación la que explica esto, es un problema de escasez. Y fijaros, desde el año 73 se verifica que la escasez de petróleo es un factor determinante de las recesiones económicas y hete aquí que a los que más les afecta a los países con mayor dependencia energética. Si comparáis esto con los países que más problemas han tenido en los últimos años, los famosos PIGS, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, son también los más dependientes del petróleo. Como os digo, la política española obvia este tema, se mete en un callejón sin salida, que es en un modelo en el que el consumo de petróleo es cada vez más importante, y yo creo que hay que entender que todo esto lo que nos lleva es en dirección contraria. Por eso considero realmente que la apuesta por alta velocidad ferroviaria, la apuesta en general por una movilidad o por unas políticas de transporte hacia lo más rápido, es lo más equivocado que podemos hacer, porque la propia disponibilidad de energía nos va a llevar a lo contrario. ¿Vale? Hay que entender que desde el punto de vista del transporte, el paradigma va a cambiar. Lo que hablábamos antes de movilidad, hay que entender que esta idea de que la movilidad va a seguir creciendo, que la velocidad va en aumento, que los desplazamientos cuando más lejos mejor, esto se va a acabar. Vamos a volver atrás, vamos a ir a movilidad cada vez menor, a más lenta, porque la energía realmente va a determinar esto, y vamos a ir también a que cuanto más cercano mejor. Lo que no tiene por qué ser malo. O sea, quiere decir, lo importante es entender dónde nos va a llevar el futuro para poder adaptarnos lo antes posible. Y fijaros, esto, desde mi punto de vista, ¿qué recomendaciones nos lleva? Bueno, la movilidad va a tener que bajar. La carretera va a colapsar, porque lógicamente la carretera es la más dependiente de petróleo. Vamos a tener que pasar, como sea, las mercancías del camión al barco o al ferrocarril. Los viajeros del coche al ferrocarril, a la bicicleta o a la marcha a pie. Claro, para eso también habrá que ver qué infraestructuras tenemos disponibles. Por eso también lo grave de invertir en unas y no en otras, ¿no? Desde el punto de vista de política de transporte, abandonar la construcción de grandes infraestructuras, por supuesto. En el tema de viajeros, priorizar el transporte de cercanías. Lo importante, y también lo hemos visto en la movilidad, lo importante es atender a la cercanía, no al desplazamiento que se produce a mayor distancia. Adaptar la alta velocidad a parámetros de un ferrocarril multifuncional. Y, más que aumentar la oferta, gestionar bien la demanda. Y gestionar la demanda creando cercanía y creando accesibilidad. Bueno, fijaros, os decía que va a ser importante reducir la movilidad. Bueno, pues esto ya está pasando. Si veis el último plan de infraestructuras, los escenarios de movilidad que se están dando desde la crisis, fijaros cómo ya se está reduciendo mucho la movilidad, tanto en la carretera, como en el ferrocarril, como en el transporte de mercancías. ¿Vale? Esto ya está sucediendo. Y la pregunta es, claro, podría ser la consecuencia lógica de una crisis económica o quizás, señores, esto ha venido para quedarse. Quizás esto es un poco lo que nos va a venir ahora. ¿Vale? También con el tráfico de mercancías por ferrocarril. Bueno, ¿qué propongo yo con la Y vasca? Bueno, pues teniendo en cuenta que las conexiones con la meseta y con Francia son discutibles y que el tráfico de mercancías es discutible, pues nos encontramos con que básicamente yo lo consideraría una infraestructura regional. Que si además, aunque estuviera conectada, va a ser deficitaria, yo creo que esto nos da tres escenarios. Una, abandonarla. Dejarla como Bidegorri, puertos, ya veremos. Dos, claro, esta es la peor, yo creo, ponerla en marcha con un déficit, pero tener en cuenta que si vamos a un escenario de escasez presupuestaria, financiar esto va a competir con los Aquilecha y demás, así que todo no va a poder ser. O reconvertirlo en un proyecto de línea convencional mixta. ¿Vale? Y ahí entra el tema de paradas, de analizar bien, sobre todo, antes de... Yo, por lo menos, la única recomendación que haría, antes de nada, ahora mismo es sentarse ya de una vez y con números ver qué podemos hacer con lo que queda y que, incluyendo el escenario, sinceramente lo digo, de abandonarla y dejar, no sé cómo se puede hacer eso, pero bueno, y ahí, de verdad, siento que esto, pero ahí lo dejo. Qué ricasco.